Erev Tov, bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro Perashat Vayera, que estudiamos hoy en este 17 de Mar Heshvan, Leilun Nishmatam del señor Abraham Ben Celia, Nishmatot Tzura Betzora Haim, Abraham Kataife, Tito Ben Itzhak, Nishmatot Tzura Betzora Haim, la señora Rachel Bat Feige, Nishmatot Tzura Betzora Haim, que transcurren el año de su partida física. En particular, hoy quiero hacer mención de una dedicación de todo este shiur a la bendita memoria de una queridísima señora, mujer, que fue una tía, como una abuela, como una madre, llamada Olga Maharavi de Sayeg, Nishmatat Tzura Betzora Haim, que hace hoy 18 años que partió de este mundo físico, que no supo curar y cuidar de todas las heridas que pueden tener los niños pequeños, de aquellos seres humanos que, como la he definido en un escrito a mis primos, un ser angelical, un ser muy especial. Así que todo este shiur que sea Leilun Nishmatá en el tiempo de su partida física. Bueno, la Sagrada Torá nos presenta dilemas permanentes. Y si no fuera así, sería difícil verdaderamente encontrarnos con un texto sagrado, que es sagrado porque precisamente presenta dilemas de la vida cotidiana. Si la vida fuera un llano, entonces seguramente estaríamos todos borrachos. Sará es la protagonista de ese escenario. Y la pregunta que nace es si la expulsión de Agar y de Ismael es un tema justo o es injusto. Por supuesto que nosotros no vamos a venir aquí a cambiar los hechos, pero sí a poder interpretarlos, a poder analizarlos, a poder estudiar desde el punto de vista de un escenario que hoy creo vale la pena estudiarlo también desde la perspectiva de lo moral, de lo ético. A veces necesitamos saber detalles que profundicen sobre los hechos morales, porque en última instancia la vida del hombre transcurre fundamentalmente por lo que es sus midot, sus atributos, sus cualidades, y en este caso, obviamente, la decisión. Aquí tenemos dilemas morales y éticos. Y el dilema moral o ético es no elegir entre blanco y negro. Eso es muy simple. Acá tenemos que elegir entre grises. Grises más claros, grises más oscuros, pero hay que elegir entre grises. Y no siempre es fácil. Por lo tanto, el Yalkut Maoni, citando al Pirkei Avot en su momento, que nos cita el concepto que Asara Nisionot Nitnasá Abraham Avinu, Abraham Avinu fue sometido a 10 pruebas. El Yalkut Shimoni, para ustedes la cita número A en vuestro material escrito. La 9ª prueba que pasó Abraham Avinu, dice el Yalkut Shimoni, dijo Sará, echa a esta sirvienta y a su hijo de sobre mí y de sobre Itzhak mi hijo, tanto de este mundo como del mundo venidero. Y de todos los males que sobrevinieron sobre Abraham, esta cosa le provocó el mayor molestar. El Yalkut Shimoni, en Perashat Vayera, dice 3 elementos muy sugestivos. El primero, que es la 9ª prueba que pasó a Abraham. La última es también en nuestra Perashá, que es la Akedah, el momento de llevar a Abraham a Itzhak, a esa atadura en el monte Moriah. Un escenario muy particular que merece una atención particular. Pero la 9ª prueba dice el Yalkut Shimoni, cuando Sará le dice, Garesh et ha'ama azot be'et bena, echa a esta sirvienta y a su hijo. Kilo irash ben ha'ama azot im beni im Itzhak, porque no habrá de heredar el hijo de esta sirvienta con mi hijo, con Itzhak. Pero el Yalkut Shimoni agrega a la dimensión de la Sagrada Torá que Sará le está diciendo a Abraham Avinu algo más. Y le dice, échalo de este mundo y del mundo venidero.
Meolam hazeh umeolam haba. Quiere decir que uno de los recursos de la fe del pueblo de Israel es Hayah Olam hazeh, la vida de este mundo, pero también la vida del mundo venidero. Sará, aquí dice el Yalkut Shimoni, es muy rigurosa y le dice: no lo quiero ni en este mundo ni tampoco en el mundo venidero. Aparentemente Sará tiene una conducta no solamente rigurosa, sino que a su vez no quiere ningún beneficio para Ismael. Por eso el Yalkut Shimoni agrega aquí una apreciación, que de todos los males que sobrevinieron sobre Abraham, quiere decir, los males son los pesares, porque cualquier prueba de la que tiene que atravesar el hombre no es de piedra, el hombre es de carne y hueso. Independientemente que el hombre esté asumido en un compromiso de fe con el Todopoderoso y que esa fe lo mueva y mueva montañas, el Yalkut Shimoni dice que también el hombre sufre. El hombre justo sufre. Tzadik berralo. Está el hombre justo que sufre. Tema sobre el cual Rabbi Yosef Dov Levi Soloveitchik Zatzal escribió toda una obra. Kol Dodi Dofek, la voz de mi amado clama. ¿Por qué sufre el justo? Abraham Avinu, dice el Yalkut Shimoni, de todos los males, de todos los pesares que sobrevinieron sobre Abraham, esta cosa le provocó el mayor malestar. O sea que, frente a lo que es la akedah, que uno pensaría: caramba, toma a tu hijo, a tu único quien amas, a Yitzhak, y elévalo allí en la montaña que yo te habré de indicar, uno diría: no hay peor cosa para un padre. Y dice el Yalkut Shimoni: no. Lo que le causó mayor malestar a Abraham Avinu fue este escenario, el tener que expulsar ¿a quién? A Ismael. Y esto obviamente me llama mucho la atención, pero es la realidad. ¿Qué dice el Zohar HaKadosh? La cita B para ustedes. El Zohar HaKadosh da un avance más sobre el Yalkut Shimoni. Y el Zohar dice: sé que no compartirá la fe con él y que no participará a nada con él, ni en este mundo ni en el mundo venidero. O sea que el Zohar HaKadosh viene a ampliar esto que Sará le pidió, que lo desherede, que lo erradique de este mundo y del mundo venidero. Dice Sará que dijo a Abraham: sé que no compartirá la fe con él, quiere decir, no son sujetos de la misma emuná, se van a diferenciar Abraham, Isaac e Ismael, y que no participará a nada con él. Quiere decir que no podrán ser ni siquiera partners, socios de una realidad, ni en este mundo ni en el mundo venidero. Pero el Zohar HaKadosh, aparte de mostrarnos una realidad que ahora es mucho más tajante, mucho más elocuente, porque ya no es una cuestión de mundo venidero o mundo actual, sino la fe. Al final de cuentas, Ismael creció al amparo de Abraham. Hizo el Brit Milá a los 13 años. ¿Cómo es que Sará dice no compartirá la fe? Se educaron los dos de las mismas rodillas. Ambos van a estar sentados en las rodillas de Abraham Avinu. ¿Cómo que no va a compartir la fe? Sin embargo, el Zohar HaKadosh dice: y el Eterno aprobó a Sará. Kol asher tomar eleja Sará, shema bekolá. Todo aquello que te diga Sará, escucha su voz. Ki beItzhak yikare lecha Zara, porque en Yitzhak será llamada tu descendencia. O sea que, eventualmente, HaKadosh Baruj Hu dice: Sará tiene razón. Dice: y el Eterno aprobó a Sará, dice el Zohar HaKadosh, pues era preciso que su santa descendencia viviese su propia vida, atención, y que preservase sus características particulares. Que Yitzhak pueda vivir su propia vida y que más, que preservase sus características particulares. ¿Por qué? El Zohar HaKadosh sella
su afirmación que diciendo Ki lo yanuah shevet haresha al goral hatzadikim. Wow, esto sí que es más difícil, ya que no habrá jamás de reposar el cetro de la impiedad en el patrimonio de los justos. Quiere decir que si aquí tengo que ver la historia y la realidad, tengo un justo que es Yitzhak y un malvado que es Ishmael. Y no estamos hablando de los sucesos que acontecen hoy, aquí, en nuestra tierra. Que Akadosh Baruj Hu nos envíe buenas noticias nada más. Pero aquí hay algo que dice el Zohar HaKadosh que parece increíble. Es preciso que su santa descendencia viva su propia vida, que Yitzhak sea Yitzhak y que preserve sus características particulares, que Yitzhak es la descendencia de Abraham, que Yitzhak será aquel que promueva la continuidad en la tierra de Israel, aquel que nunca se va a ir de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque por otro lado, el cetro de la impiedad nunca deja de estar. Ahora, yo sugiero, no para hoy, que tratemos de ver cómo fue la relación de Yitzhak y de Ishmael a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que pasó? Pensemos en aquellos que tuvimos papás o tenemos papás hasta 120 años que nacieron en países árabes, o abuelos que si se fueron de los países árabes se fueron porque había miseria, que cuando llegaron a las diferentes distancias, ya sea en el sur, en el norte, las primeras comunicaciones eran con los propios. La confiabilidad que había entre comunidades árabes y judías, hablo en particular de donde yo nací, del barrio donde yo viví, donde era cotidiano, la convivencia. ¿Cuándo se rompió ese marco de convivencia? ¿Cómo fueron que los Yehudim siempre fueron, Yitzhak siempre estuvo protegido por Ishmael? ¿Por qué fue así? ¿Cuándo dejó de ser la protección de Ishmael sobre Yitzhak? Año 1948 marcó la diferencia. El surgimiento del Estado de Israel como Estado, cuando el Yehudí levantó la cabeza, cuando el Yehudí podía ser protagonista de su propia historia, ahí se terminó lo que se daba. Ahí empezó a vivir su propia vida y ahí quería preservar sus características particulares y allí lo yanuach shevet haresha. Desde 1948 hasta la actualidad, Ishmael no cesó de atosigar a Yitzhak, de no permitirle ser quien es. Increíble. El Zohar HaKadosh dice, bueno, lo deja ahí flotando. Pero bueno, no vamos a entrar en la dimensión política, yo no sé nada de política, pero sí lo que entiendo es que a nivel bíblico hay un tiempo en el cual las realidades se empiezan a diferenciar y la convivencia se sigue generando increíblemente. Finalmente vamos a leer la próxima semana que Yitzhak e Ishmael están juntos para enterrar a Abraham, que no se separaron, al contrario, y que Esav, el hijo de Yitzhak, en algún momento va a ir a tomar a una hija de Ishmael, ¿verdad? A Mahalat. Va a llegar eventualmente a casarse con una hija de Ishmael. Quiere decir que el desarrollo de Ishmael y de su familia va a estar ligado sí o sí al desarrollo del pueblo de Israel o de sus adyacencias. Bueno, pero de todas maneras, nuestro dilema transcurre por ¿debería haber echado o no debería haber echado? Si nos conformamos solamente con la fuente A o B, nos damos cuenta que el tema es muy doloroso para Abraham, pero es muy beneficioso para Yitzhak. Y cuando hay beneficio y perjuicio,
la cosa necesita resolverse. Porque no puede ser que lo mismo sea bueno y malo a la vez. O es bueno o es malo. Pero no puede ser en la mitad. No puede ser que esté o medio lleno o medio vacío. No, no es así. No por lo menos en la situación dilemática, en la situación ética. ¿A quién podemos recurrir? Bueno, el padre, el heredero de la tradición de la escuela del Musar. Nosotros hoy tenemos el mérito aquí en Ra'anana, en nuestro Beit Midrash, de estudiar todos los Shabbatot, todos los viernes y Shabbat al Rab Shlomo Wolbe, Zecher Tzadik Libraja, en su Ale Shur. Pero el Rab Dessler, Michtav Me Eliyahu, Zecher Tzadik Libraja, representa el eslabón anterior, inmediato, posterior del Rab de Salant, o Israel Salanter, el Salanter Rebbe. La cita C para ustedes nos trae el pensamiento de el Rab Dessler, que vivió entre 1892 en Bielorrusia hasta 1953, que falleció en Vilna, en Lituania, para que lo ubiquen geográficamente. ¿Qué dice Rab Dessler? Prestemos atención. Abraham Avinu, el hombre más grande en practicar la bondad en el mundo de la creación, Gesed le Abraham, fue sometido a muchas pruebas en el atributo del rigor, Geburah. Paradoja. El hombre de mayor Gesed es el hombre que más sufre. Es el hombre que más sufre. Aparentemente la Geburah. Amaba en demasía, atención lo que dice Rab Dessler, amaba en demasía a su hijo Ismael y aún, habiendo nacido Yitzhak, no se apartó su amor por Ismael. Y al escuchar de Sará, en la profecía que emanó de ella, expulsa a esta sierva y a su hijo, Garesh ta'amah zot be'et bená, está escrito en nuestra Torá que esto causó un profundo pesar a ojos de Abraham. Vayera le Abraham, a los dot beno. Y afirmaron nuestros sabios de mi memoria y de todos los males que sobrevinieron sobre Abraham. Cita el Yalkut Shimoni, que estudiamos en primera instancia. Esta cosa le provocó el mayor malestar. Hasta el punto que el santo bendito de él hubo de advertirle: Al yerá be'eneja, alanar be'ala mateja. Que no te sea por mal para ti, por el joven, por el niño y por su madre y por tu sierva. O sea, obviamente nos encontramos en una situación compleja, difícil. ¿Qué hago? El hombre tiene que tomar decisiones. Abraham no es un hombre de no intervenir. Si no le pareció bien que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, habló. Cuando vio que había pelea con los pastores de Lot, habló, intervino. Cuando tuvo que enfrentar una realidad que no le parecía correcta en Egipto, tuvo que callar, pero después tuvo que intervenir, hablando con el faraón, con Abimelech, el rey de Gerar, también tuvo que hablar. Y cuando Akadosh Baruj Hu, después de la guerra con los reyes, que salió victorioso, y le dijo: al tirá Abraham, no tengas miedo, Abraham, Anohim Agenlach, yo soy tu escudo, Sejarjá Arbemeot, tu recompensa es muy grande. Akadosh Baruj Hu, Abraham vino, también interpela al Kadosh Baruj Hu y le dice: Mati tenli, ¿qué más me vas a dar? Un buen Meshek Beití, Oreshoti. Y el que administra mis propiedades, Damesek Eliezer, es quien me hereda. Y entonces Abraham lo vemos interviniendo. ¿Y acá qué pasó? Lo único que expresa es su malestar. Pero no lo vemos a Abraham diciendo: no, ¿por qué? Pensalo, vamos a ver. No interviene. A tal punto que Akadosh Baruj Hu le dice: todo lo que te diga Sará, escucha su voz. Y le dice: Aliará be'eneja, no tengas miedo, que no te caiga mal. Alanar be'ala mateja. Sobre el joven. Entonces, Rab Dessler trae el dilema. Por tanto, veamos ahora el aspecto de su rigor. ¿Cómo cumplió el precepto de la expulsión? Veámoslo a Abraham ahora en la antípoda. Abraham es el hombre del Gesed. ¿Cómo cumple Abraham Avinu con la expulsión de Agar y de Ismael?
Lo hizo en todo su sentido y en la forma más diligente. Si uno se siente mal, si uno está mal, ¿cómo va a hacer las cosas? La va a hacer más despacio, va a tomar tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto le llevó llegar a la Akedah? 3 días. 3 días. Bayoma Shelishi. Shelishi quiere decir mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. Y entonces, obviamente, ya hay diálogos con Yitzhak hasta que llega arriba, etcétera, hasta que llega a la montaña, me refiero. ¿Y acá qué hace Abraham? Rav Dessler dice, veamos cómo actúa ahora el otro mundo de Abraham. Primero, y madrugó Abraham por la mañana. Vayashkem Abraham baboker, dice la Torá. Se levantó muy temprano en la mañana, es decir, no vaciló. Vaikach lechem, tomó un solo pan, behamat maim, y un odre de agua, quiere decir no mucho. Caramba, se está expulsando al desierto. En el desierto no hay comida, no hay agua. ¿Cómo le vas a dar un solo pan? ¿Cómo un solo odre de agua? Baiten al Shechma, y lo puso sobre su hombro de Agar y al niño. También a Ismael lo puso sobre su hombro de la madre. No tuvo piedad siquiera de echarlo a pesar de que estaba enfermo, dice Rashi. Ni siquiera un asno para montar le facilitó. Rashi, citando al Midrash de Bereshit Rabbah, agrega en negrita, lo pusimos, ya que Sará había echado sobre él un mal de ojo y estaba fiebrado sin poder caminar por sus propias fuerzas. ¡Wow! No me habla muy bien de Sará, todo el relato este. ¿No? No solamente que dice que la expulse, sino también le echó a Ain Ará. Dice, caramba, ¿hasta qué punto? Este joven tenía 13 años, 14. Ponerlo sobre la madre, 14 años. ¿Quién carga un niño de 14 años? Por otro lado dice, Batelech bateta'a. Entonces Agar se fue errante, y se fue y anduvo errante, sola. Ella sola se tuvo que ir. No le facilitó un servidor para atenderla y cuidarla en el camino. Quiere decir, de toda la servidumbre que tenía Abraham Avinu, ¿a quién mandó? A Agar e Ismael. ¿Con cuánto pan? Un pan. ¿Con cuánto agua? Un odre. ¿Y cómo estaba el niño? Enfermo. Y no le mandó ni siquiera un burro para que se monten. Bueno, muy duro, muy difícil. La verdad es que teniendo todo esto delante mío, me da a pensar realmente que es un ámbito, en principio, que voy a hablar de esta manera, despiadado. Rabenu Yaakov ben Asher, el Baal HaTurim, código de Halajá, precursor de lo que es el Shulchan Aruch, vino después de Rambam, nació en Colonia, Alemania, 1269, Ashkenaz, y termina viviendo en Toledo, España, que es Rabenu Yaakov ben Asher. Asher ben Yaakov es el Rosh, es su papá, que fue jefe rabínico de España. Era ashkenazí. De ahí la gran influencia del mundo ashkenazí en la tradición marroquí, porque vivía allí el Rosh. Entonces de allí fue gran rabino y allí murió el Baal HaTurim. ¿Qué dice el Baal HaTurim? El Baal HaTurim todo el mundo lo conoce, particularmente porque en los perushim de la Torá se trae gematriot. Trae reglas que combinan las palabras con los números y hace algunas coincidencias. Bueno, yo quiero demostrarles que aparte de hacer esas gematriot, también piensa y que hay cosas también muy importantes. Dice Rabenu Yaakov ben Asher, el Baal HaTurim, fue por haber echado a Agar la egipcia de su casa, atención, por los que los descendientes de Sará fueron castigados sus hijos con la esclavitud y ser expulsados más tarde de Egipto. Bueno. Midá, keneged midá. Yo leo esto y digo, caramba, más. Dice, fue por haber echado a Agar la egipcia de su casa, que los descendientes de Sará fueron castigados, sus hijos con esclavitud.
y luego ser expulsado más tarde de Egipto. O sea que la esclavitud de Egipto y la expulsión de Egipto tienen que ver con ¿qué? Con este escenario de hoy. ¿Ah? ¿Qué desayuno para esta hora de la noche? ¿Por qué afirma el autor lo que afirma? Nos preguntamos. ¿Por qué dice el Baal HaTurim esto? Las relaciones entre Sarai y Agar conocieron numerosas peripecias y altibajos. Lo vimos la semana pasada, lo vimos ahora. Pero si la decisión de despedir a Agar fue aprobada por el Todopoderoso, ¿por qué fue considerada, sin embargo, digna de castigo? Kol asher tomar eleja Sarah, Shema bekolá. Si a Kadosh Baruj Hu le dijo luz verde a lo que dijo Sarah, ¿por qué entonces ahora yo tengo que ser castigado? Porque estaba justificada por lo que respecta a la conducta de Ismael, pero era condenable si consideramos que Sarah no ejerció a tiempo la influencia que tenía que haber ejercido sobre la educación de Ismael para evitar que estallase el conflicto. Ah, bueno. Dice, no hay ninguna duda, lo que hacía posiblemente Ismael no se debería. Pero ¿dónde está el problema? El problema está ¿dónde? El problema está, ¿lo educaste para que no fuera así? ¿Te ocupaste de él? ¿Hiciste lo posible? O vamos a entrar en el fatalismo, por lo que estoy viendo de Adela. Voy a entrar en el fatalismo, en el cual digo, bueno, pero si ya nací, soy así, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar mi historia. No aparece ningún comentario de Sarah a Agar con respecto a la educación de Ismael, porque Ismael tenía en definitiva a su madre, o sea que la influencia de Sarah era quizás un poco limitada, porque su madre ponía su influencia más fuerte. ¿O no? Voy a poder disentir, porque cuando Sarah le dice a Abraham que tome a Agar como mujer, ¿qué le dice? Ulay, ¿qué le dice? Ibané mimena. ¿Qué quiere decir Ibané mimena? Que yo Ibané, ¿qué quiere decir? Que me vaya ¿a qué? A construir, ¿verdad? ¿Y construir qué significa? Construir, hablar de un binyan, y binyan significa un edificio. Jinuj es idéntico a binyan. Jinuj, educar, es construir al otro. Por eso la primera vez que aparece la palabra Janij en la Torah, ¿con quién es? No, Janij. Janoj es un nombre. Con Abraham. Cuando toma a quién? Janijab. Va a pelear contra los 4 reyes. ¿Y a quién toma? Janijab. Muy bien, gracias Moshe. Janijab. ¿Quiénes son Janijab? Los que se educaron en su casa. Los que recibieron la educación de Abraham, el impacto de Abraham. Por lo tanto, el Ibané, que tiene que ver con el concepto de binyan, edificar. Edificar también es construir al otro. Rabbolbe, Zecher Tzadik Libraja, tiene un apartado maravilloso sobre educación que dice binyan utzmicha bejinuch. Habla de lo que es construir y tzmicha. Tzmicha litzmoach, lo que emerge, lo que florece. ¿Cuál es la diferencia? Que tú a tus hijos los puedes construir exteriormente como una construcción, como un binyan. Cuando vos ves un edificio, ¿sí? Le empezás a ver el esqueleto, ¿verdad? Bien, esa es la construcción de cada uno. Pero lo importante no solamente es lo que se ve de afuera, sino lo que crece dentro. Tzmicha. Uno tiene la tarea de ser el mejor jardinero del mundo. Plantar las semillas a tiempo, hacer que cuidarlas, que germinen, que saquen flores buenas. Si al final de cuentas toda la historia de Am Israel transcurre por ese viñatero que es Akadosh Baruj Hu, y que trae Yeshayahu en su capítulo 5, que dice Kerem Ayale Dodibe Kerem Ben Shamen. Una vid tenía mi amigo y era un viñedo muy rico y muy abundante. ¿Y qué hizo? Baisacleur sacó las piedras, lo aró, lo sembró, le puso las mejores uvas, las semillas, para que salgan las mejores uvas. Vayekabla Azot Anabim tuvo la esperanza de hacer las mejores uvas, y que salieron Beushim. Beushim son
pasas de uvas secas. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre la educación. Y aquí el Baal HaTurim me sorprende, pero dice, bueno, está bien. Este muchacho no hacía bien las cosas, pero alguien le dijo que no. El llamado es volver a Rav Dessler, porque obviamente nuestro problema es un problema moral. El punto número E, en la hoja número 2 para ustedes, dice Rav Dessler, ¿por qué es que hubo de echarlos bajo esta figura tan cruel? Es la pregunta que subyace. Dice Rav, a causa de dos aspectos altamente negativos que demostraba Ismael. Por un lado, incitaba a alejarse de la fe y a la vez apartaba de la misma. Parece ser que Ismael no era neutro, no era parve en este caso. Ismael actuaba, y actuaba mucho. Ya tenía 14 años. Era grande, era un adolescente, era todo un hombre. Y por lo tanto, dice, incitaba a alejarse de la fe y a la vez apartaba de la misma. No solamente incitaba a alejarse, sino que también atraía para apartarse. Afirman Hazal al analizar el versículo, Batere Sará et ben Agar Mitzit asher yaldale Abraham metzahek. Así nos dice la Perashá. Y vio Sará al hijo de Agar la egipcia, al cual esta había parido a Abraham, jugando. Metzahek. ¿Qué quiere decir metzahek? Pusimos entre paréntesis haciendo inmoralidades. ¿Qué dice Rav Dessler? O Rashi primero. Metzahek equivale a un lenguaje indicativo de idolatría, sugiere Rashi. O sea que no solamente inmoral, sino que también así idolatría. En la propia casa de Abraham. El cuadro nos muestra a un Yitzhak pequeño aún, mientras su hermano rinde culto a ídolos, pero con la actitud de metzahek, burlesca, es decir, despreciando todo lo que está ligado al servicio del Creador. ¡Wow! Aquí tenemos una lectura diferente. Metzahek no es que estaba jugando haciéndolo reír. Eso sería fantástico. El metzahek tiene que ver con una conducta inmoral o, en su peor caso, idolatría. Entonces aquí el metzahek también creo que actúa con el nombre del hijo de Abraham y de Sara, que se llama Yitzhak. Es sacarlo, apartarlo del Yitzhak y llevarlo al metzahek. Yitzhak es futuro, metzahek es presente. Si lo quieren analizar más profundamente. Así decía el Rab León Ashkenazi, que hoy lo mencionamos. La semana pasada fue su aniversario de Manitú. El Rab explica en uno de los libros que pude leer que Metzahek es el presente, Yitzhak es futuro. Yitzhak es lo que va a dar a luz ese futuro. El Metzahek implica lo que es hoy. Ahol beshatok y mahar namut, diría el profeta. Comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir. El principio del placer, del hedonismo. Ese es Ismael. ¿Cuál es la postura entonces? Nos preguntamos, siguiendo el camino del Rav Dessler, respecto al Mesit. Mesit, el que incita a la idolatría. La Sagrada Torá dice claramente con respecto al Mesit, libro de Devarim, Lo tovelo velo tishma elav velo tajose eneja alav velo tajmol velo tejase alav. Wow. No un verbo solo. Lo tove, lo tishma, lo tajos, lo tajmol, velo tejase. 5 verbos con respecto al que es el mesit, el que viene a sacarte de tu realidad. Aquel que tú estás viendo que tú estás haciendo teshuvá, aquel que ve que la persona tiene cierta afinidad con la fe, con la plegaria, con Dios, y viene el de afuera a decirte, ¿para qué? ¿Qué te sirve? ¿Que ahora te hiciste religioso? ¿Ahora te hiciste religiosa? ¿Para qué? ¿Vas a cambiar a la familia? ¿Y ahora que no le voy a poder dar caramelos como yo quiero a mis nietos? Todo eso es mesit. Se entiende así, como mesit. La Torah dice, lo tove, lo tishma, lo tajos, lo tajmol, lo tejase. No cederás a él,
y no le escucharás, y tus ojos no tendrán piedad de él, ni ocultarás su culpa. O sea, aparentemente el Mesit, su juicio es tan riguroso que merece la pena de muerte, lo aleno. Y un segundo aspecto no menos importante del Rab: no se podrá revertir nuestro juicio respecto del incitador, porque muy probablemente nos acerquemos a su ser, aprendamos de sus acciones y obremos como él. Si hay una realidad que vivió el pueblo judío en los tiempos de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y el nacimiento de nuevas sectas, todas esas sectas entraron en el concepto de Mesit. Todos. Porque en última instancia, cada uno quería llevar agua para su molino. Y entonces, sin embargo, aún condenando la muerte, ponemos aquí, ese temor persiste. ¿Qué dice la Torá? Guárdate de no unirte a ellas, a esas personas que incitan, siguiéndolas aún después de ser destruidas delante de ti, y que no inquieras respecto de sus dioses, diciendo: del modo que servían estas naciones a sus dioses, así haré yo también. Quiere decir que, a pesar de todo eso, aún condenándolos a muerte, aquellos que me quieren arrancar, desarraigar de mi fe, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir temiéndoles. La experiencia del pueblo judío en la Inquisición ya deja de hablar por sí misma, ¿no? Decimos, para cerrar lo que dice Rav Dessler, parece ser que la Sagrada Torá teme que, aún siendo advertidos y tras ver el castigo ejemplar propinado a los canaanitas y su exterminio, el pueblo judío tienda a imitarlos. Y hay que decir que la fuerza de la tía es inimaginable. Ténganlo por seguro. La atracción que tiene es un imán increíble. Pero hoy no. Sí. Está bien. A pesar de la destrucción, no. A pesar de... De la destrucción del Belamigdash. Bueno, estamos más expuestos todavía. En la medida de que no tenemos un recurso espiritual que sea el elemento que nos una, estamos más dispersos. Cuanto más dispersión encontramos, una mayor difusión de todos valores que no nos son propios. Algunos lo llaman asimilación, como dijo Moshe. Y hoy el peor mal que sufre, a mi humilde entender, el pueblo judío en el mundo, no es la asimilación, sino que es la enajenación. No sabe quién es. Empezando por nuestros propios hermanos israelíes, quinta generación, sexta generación, que hoy en día están dispuestos a regalar todo este país, sin saber lo que representa este país para sí, porque desconocen todo. Eso se llama enajenación. Itnakrut, en hebreo. Yo lo digo. Por lo tanto, por tal motivo, dice el último párrafo del punto número E, explica Rav Dessler, es que ordenó el Todopoderoso expulsar a Ismael de tal forma, de modo que no se tenga contemplación ni compasión alguna desde Abraham. Y tal fue la piedad del Creador para con Abraham e Isaac, a fin de que no quede en ellos huella alguna de las obras del mal y de la corrupción. O sea que aparentemente, cuando entramos a ahondar, a profundizar los hechos, nos vamos dando cuenta de que el problema era un problema de raíz. No era un problema estructural nada más, sino había algo más. Estaba creciendo algo más dentro de la casa de Abraham. Con más razón, por eso que Sara no está culpable. Muy bien, bueno, pues está bien. Pero a veces uno, mira, si Sara y Abraham pudieron iniciar los 2000 años de Torah, Etanefesh Asher Asu Harán, las almas que hicieron en Harán, significa de que eventualmente tenían una contemplación mucho más abierta, porque ¿con quién trabajaban ellos? Con idólatras, con todos los paganos.
Entonces, con más razón todavía tenían que haber trabajado. Pero lo que está diciendo aquí Rav Dessler es que hay algo que está enquistado Que no le va a salir. y que no le va a salir, que no se puede superar. ¿Cómo hacemos hoy, me pregunto, Adela, para quitar ese odio enquistado del Hezbollah y Yamach Shemo, del Jihad, del Hamas? ¿Cómo se hace? Me pregunto hoy, ¿cómo se hace? ¿En nombre de qué y de quién? ¿En nombre de qué y de quién? ¿Cómo se hace para terminar con todo eso? Al final de cuentas me pregunto por mi realidad de hoy. ¿Cómo me explico y cómo le explico? Veamos entonces la próxima fuente, para no llevar mucho tiempo. Dice el punto F: la debilidad humana está concentrada en el interés personal, la autocompasión y la autogratificación. Y esto conlleva al egocentrismo, donde nosotros somos el centro de todo, opuesto al teocentrismo, donde Dios es el centro de todo. Es extremadamente seductivo, dice el rabino Shohat, y poderoso el deseo de querer dominar, mandar y manipular el futuro desconocido, y esto orilla a evadir el sistema divino. Esto revela la falta de confianza en Dios y debilita la creencia en que solo Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe y que únicamente a Él podemos encomendar todo lo que suceda. La idolatría es la negación del monoteísmo puro. Esto es lo que dice Rabino Shohet, su libro La prohibición de la idolatría, en el libro El Código Divino. Rambam habla de un tema en el Hot de Ot, en su Mishneh Torah, la cita G para ustedes, la página 3, que dice: la característica común en la naturaleza de las personas es dejarse arrastrar por las cualidades y los actos de sus compañeros, la naturaleza de las personas, y se comportarán como la mayoría de la gente de su país. Por eso, cada uno de nosotros, dice el Rambam, tenemos que acercarnos a las personas justas y sentarnos siempre al lado de gente sabia para aprender de sus buenas acciones y alejarnos de los malvados que se conducen por la oscuridad para no aprender de ellos. El Rambam tiene muy claro delante de quién uno tiene que estar, porque en última instancia el que entra a la perfumería sale perfumado. Hoy la Rasha, hoy la Shkenó, pobre del malvado y pobre de su vecino, dicen. Hoy la Tzadik, Tov la Tzadik, Tov li Shkenó. Es bueno para el hombre justo y es bueno para su vecino. No hay ninguna duda de que uno debe elegir dónde estar. La compañía de Ismael y de Yitzhak no es buena en general. Miren ustedes lo que trae la fuente H. Dos casos únicos. Rav Ashi, último, el que cierra, el que sella el Talmud Babli, siglo VI de la era común, solía hablar sobre 3 reyes de Israel que no tienen lugar en el mundo por venir. Una noche, Menashe, uno de estos reyes, se le apareció en sueños a Rav Ashi diciendo: nos has llamado tus colegas y colegas de tu padre. Ahora, ¿de qué parte del pan se debe tomar el trozo para recitar la plegaria de Amotzi? Menashe sabía alajá. Entonces dice: a ver, tú que eres tan sabio, ¿no? Que nos sacaste la herencia del mundo venidero. Rav Ashi le dijo: no lo sé. La pregunta era: ¿de qué parte del pan se debe tomar el trozo para recitar la plegaria de Amotzi? ¿Está bien? Menashe le dijo: no has aprendido esto y sin embargo nos llamas tus colegas. Y le dijo: enséñamelo y mañana lo enseñaré en tu nombre en la sesión. Respondió: de la parte que se convierte en corteza. Quemado. La parte más dura, no quemado. Rav Ashi lo interrogó: si eres tan sabio, ¿por qué adoraste ídolos? Le pregunta, ¿no?, a Menashe.
Respondió: si hubieras estado allí, hubieras levantado el borde de tu vestimenta y hubieras corrido tras de mí debido al impulso idólatra que regía. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice, si hubieras estado en ese lugar, tú también hubieras corrido a hacer idolatría. Al día siguiente comentó a los estudiantes: comenzaremos con nuestros maestros, refiriéndose a los 3 reyes. O sea, digo, no empezó a hablar sino con sus maestros. ¿Qué quiere decir esta Gemara? Rav Soloveitchik dice: este brillante texto es esencialmente sobre la atracción de la idolatría y su predominio en diferentes puntos de la sociedad judía. Rav Ashi fue un sabio del Talmud del siglo IV, un formidable estudioso que fundó o volvió a fundar la gran academia talmúdica de Ensura, que era una de las primeras en Babilonia, y recopiló y redactó el Talmud de Babilonia, como se los dije. Él aseguró la vitalidad de la vida judía en el exilio babilónico y ayudó a crear la tradición judía que celebramos en la actualidad. Menashe fue uno de los 3 reyes a quienes se le legó su lugar en el mundo por venir. En el caso de Menashe, como rey de Yehudá, reinstituyó la adoración pagana. Menashe fue rey de Israel siglos antes de la época de Rav Ashi. Por ende, esta interacción se produce para dejar sentado un punto en especial, que es difícil hacer caso omiso o abstenerse de la idolatría. Este texto talmúdico es brillante en su contexto de la imagen y emoción que revive. Antes de este texto, el Talmud explica que Rav Ashi habló a sus alumnos sobre los 3 reyes, pero se detuvo cuando se enfermó y supuso que se enfermó porque estaba enseñando sobre estos herejes. Este es el primer caso. El segundo caso es: ¿y acaso uno no muere por renunciar a otros pecados diferentes de la idolatría? ¿Solamente por idolatría? Dice: sin duda se ha enseñado. Se dijo de Rabbi Elazar ben Dordaya que no dejó ninguna prostituta del mundo sin visitar. Esto es Gemara, no estamos leyendo noticias de la revista Hola. Una vez, al escuchar que había una prostituta en uno de los poblados de la costa que cobraba una bolsa de denarios, tomó una bolsa de denarios y cruzó 7 ríos en su busca. Mientras estaba con ella emitió una flatulencia y dijo: así como este mal olor no volverá a su lugar de origen, Eleazar ben Dordaya nunca será recibido en arrepentimiento. Entonces él se sentó entre 2 colinas y montañas y exclamó: oh colinas y montañas, pidan piedad para mí. Respondieron las colinas y las montañas: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotras mismas lo necesitamos, porque está dicho: porque las montañas desaparecerán y se eliminarán las colinas. O sea, llegará el momento en el cual las montañas van a desaparecer. Él exclamó: cielos y tierra, pidan piedad por mí. Ellos también replicaron: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotros mismos la necesitamos, porque está dicho: los cielos se desvanecerán como el humo y la tierra envejecerá como una prenda de vestir. Entonces él exclamó: sol y luna, pidan piedad para mí. Pero ellos también replicaron: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotros mismos la necesitamos, porque está dicho: entonces la luna estará confundida y el sol avergonzado. Él exclamó: estrellas y constelaciones, pidan para mí. Dijeron ellas: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotras mismas necesitamos, porque está dicho: las huestes celestiales se desmoronarán. Dijo él: entonces la cuestión solo depende de mí. No puedo seguir pidiendo a nadie que me ayude. Puso la cabeza entre las rodillas y sollozó en voz alta hasta que su alma partió. Tanta angustia. Puso su cabeza sobre su rodilla y murió de la angustia. Luego se oyó una voz celestial que proclamaba: Rabbi Elazar ben Dordaya está destinado a la vida del mundo por venir. Ahora bien, este es un caso de un pecado diferente de idolatría, y sin embargo tuvo que morir. En este caso también porque era tan adicto a la inmoralidad que era como si hubiera sido culpable de idolatría. Rabbi Yehudá Anasí, al escucharlo, sollozó y dijo: algunos pueden adquirir la vida eterna después de muchos años, mientras que otros solo en una hora. Rabbi también dijo: no solo se aceptó su arrepentimiento, sino que incluso se lo llama Rabbi Elazar ben Dordaya. El resumen: que este texto tiene implicancias para la manera en que entendemos la idolatría, sugiriendo que las conductas que subyacen a la idolatría,
conducta compulsiva, obsesión y realmente ceder ante el propio impulso maligno hacia acciones destructivas. Esto es las adicciones de la modernidad o posmodernidad, son las que nos alejan del mundo por venir más que la idolatría misma. Todos nos sentimos impulsados a hacer cosas que no son buenas para el mundo, para nosotros o para Dios. No debemos ceder ante los impulsos. La conducta de Eleazar ben Dordaya y la del idólatra son similares. Ambos ceden ante lo que sienten, poniendo su voluntad por encima de todos los demás. Bueno, Rabbi Yitzhak Harama, anteúltima cita de hoy, vivió en España, en la ciudad de Zamora, 1420. Terminó en Nápoles, 1494. Obviamente está el 1492 por ahí, ¿no? La expulsión de los judíos de España. Miren cuánto tenía el hombre, ¿no? 72 años. Tenía que moverse con todo eso y llegó hasta Nápoles, Italia. Sí. Bajo la categoría de idolatría, dice Rabbi Yitzhak Harama, debemos incluir una forma que adquirió particular virulencia en la actualidad, siglo XV. Dedicar toda la energía y el pensamiento a la acumulación de riquezas y alcanzar el éxito mundano. Estos son los dioses poderosos en quienes confían. ¿Tú querías escuchar algo más sobre idolatría? Aquí te lo trae Yitzhak Harama hace 600 años. A quienes entregan su lealtad y para quienes repudian a Dios en lo alto y dejan de lado su Torá, dejándola abandonada y desolada en un remoto rincón. Esta es la esencia misma de la idolatría. Job proclamó que la idolatría nunca lo había contaminado en el texto que dice: si deposité mi confianza en el oro y le dije al oro fino, tú eres mi seguridad. Si acaso me alegré de tener muchas riquezas y de haber adquirido una enorme fortuna, si yo me regocijé de que mi fortuna fuese grande y de que mi mano hubiese atrapado mucho, si yo contemplaba el sol cuando brillaba o la luna que andaba en su resplandor y mi corazón ha sido secretamente seducido y mi boca ha besado mi mano, esto también fue una iniquidad que debe ser castigada por los jueces, porque yo hubiera renegado de Dios que está arriba. Y Job está haciendo su cuenta final delante de Dios, sufriendo a muerte la enfermedad. Por último, Rabino Adin Steinsaltz, hoy Eben Israel, una gran autoridad, dice: finalmente se podrían enfrascar en una conversación sobre los ídolos de nuestras propias vidas, nuestra comunidad, nuestro sistema político. ¿Cuándo manejamos nuestra idolatría? El dinero, por su propia definición, nunca es un fin. Es una forma de intercambio, de adquisición de cosas. Cuando se convierte el dinero en una obsesión, un fin en sí mismo, la obsesión se torna levemente patológica. Esto se aplica a prácticamente todo. Masticar es una manera de comer, dice el Rav Steinsaltz. Cuando una persona comienza a masticar antes de comer, es un signo de enfermedad. El lavado de manos es muy importante para la higiene. Cuando se ve a una persona lavándose las manos 60 veces por día, es una señal de compulsividad. El dinero es una forma de transformar activos en otras cosas, cualesquiera sean. Si se convierte en un propósito en sí mismo, se define psicológicamente como una perversión, algo accesorio que se convierte en un propósito en sí mismo. ¿Es el dinero?, pregunta Rab, nuestro Dios. Por eso pusimos: Sará lo sabía. Sará sabía que había dos mundos incompatibles. Es increíble lo que sabía. La profecía que supo ver, no de ese momento, sino lo que había de pasar a lo largo de las generaciones. Si hoy existe incompatibilidad entre Isaac e Ismael, es la que vio Sará. No porque Ismael sea idólatra, ha transformado escenarios en idolatría. Su fe es en Dios, monoteísta, pero su fe está en el enriquecimiento de uranio, su fe está en los misiles, en las katyushot, en las raketot, su fe está en esas cabezas que están cubiertas en marchar con rifles y declarar la yihad, como lo hacen a cotidiano. Y de una u otra manera, esa obsesión es como masticar
antes de comer, o, como dice él, lavarse las manos 60 veces por día. Estamos en un mundo de compulsiones. Yitzhak debe aprender a no ser compulsivo. También. Porque Yitzhak también es compulsivo. Yitzhak tiene que curarse de su compulsión. Lo va a hacer mucho antes. Ismael está en una enfermedad terminal a ese nivel. Y sin embargo ese Ismael invade, crece, avanza. Otra vez con el sueño de que el sueño de ocupar, de una megalomanía, ¿no? O sea, un amor por lo impactante, por lo grande, que no nos deja eventualmente, no tranquilos a nosotros, sino al mundo todo. Lo que pasa aquí es solamente una pequeña muestra de lo que puede pasar allí. Pero como no lo viven, todavía no lo ven, entonces todavía hay quienes opinan. Gracias. Shabbat Shalom U'Baraj.